Paz de Cristo y bienvenidos a un episodio más de Conociéndonos. En esta ocasión estamos muy contentos porque nos acompaña nuestra hermana Ogla González García, quien fuera hija de obispo, esposa de pastor, formó parte en el liderazgo de las Dorcas del distrito de Tijuana y está aquí con nosotros para compartir un poco de lo mucho que el Señor ha hecho en su vida y cómo se ha manifestado en su vida y algunas anécdotas que tiene para contarnos. Bienvenida, hermana Ogla. Dios te pague, mija, y doy gracias a Dios por permitirme la oportunidad de tener esta entrevista y formar parte de Conociéndonos. Muchas gracias por darse el tiempo y aceptar la invitación. El propósito de Conociéndonos pues es precisamente eso, que las nuevas generaciones de hermanos, ¿verdad? Conozcan a los hermanos el trabajo que se ha realizado, sí. Y en esta oportunidad queremos conocerla a usted, pero también queremos iniciar que nos permita a usted conocer un poco la familia en la que usted creció, cómo eran sus papás, qué fue eso que le inculcaron a usted, cómo vivió la dinámica, ¿no?, en su casa. Sí, mis papás se casaron, pero antes de casarse ellos ya eran cristianos. Ajá. Entonces ellos se casaron en San Luis Río Colorado, uh-huh, en 1948. Entonces de allí pues empezamos, ellos contrajeron matrimonio, mi papá pero antes de contraer matrimonio, se fue él a estudiar a México, al Instituto Teológico, al ITAI, que le decían en ese tiempo, y pues formó parte de alumnos destacados. Ajá. Entonces de allí pues mi papá se regresa a San Luis Río Colorado y entonces allí contrae matrimonio con mi mamá. Uh-huh. Entonces, pues de allí empezaron a nacer mis hermanos y yo soy la tercera de la familia, uh-huh, de la familia González García. Entonces, de allí pues formamos parte de un ministerio hermoso porque pues en ese tiempo no nomás el obispo, el pastor formaba parte de ese ministerio, sino toda la familia se involucraba en el trabajo de la iglesia. Uh-huh. Entonces todos nos sentíamos parte de la iglesia. De hecho, desde chiquitos empezamos a asear el templo cuando mi papá ya fue pastor. Entonces nosotros formábamos parte de ir a limpiar el templo, de estar al cuidado de los hermanos, hacer trabajo pastoral junto con él. Sí. Perdón, cuando usted nació, ¿su papá ya era pastor o todavía no? Mi papá sí. Ya era pastor. Ya era pastor. Uh-huh. Cuando yo nací en Mexicali, porque en ese tiempo el hermano Mascareño se enfermó, él tocaba saxofón, nos platica mi papá. Entonces se enfermó de pleuresía. Entonces el hermano fue trasladado al centro, California, uh-huh, a atenderse por un largo tiempo. Mi papá estuvo de pastor 3 años en Mexicali y encargado del área de supervisión. Lo que hoy conocemos como los obispos, antes se les llamaba supervisores, ¿verdad? Sí. De zona, o no me acuerdo cómo o ancianos también. Supervisores. Ajá, ahí me tocó nacer a mí, enseguida a Tito, mi hermano. Y en 1957 nos volvimos a trasladar a nuestro hogar a San Luis Río Colorado, porque ahí teníamos nuestra casa. Ajá. De hecho, mi papá donó los terrenos de la primera iglesia de San Luis. En San Luis Río Colorado. Sí, porque nosotros vivíamos a un lado de la primera iglesia. Allí estaba nuestra casa. Uh-huh. Entonces mi papá donó esos terrenos que pegaban a la calle principal y él los donó para que allí hicieran el templo de la primera iglesia. Y después le tocó formar parte del cuerpo pastoral, que él fue pastor de allí también. Primero fue en Ejido Monumentos y de allí ya se trasladó a San Luis Río Colorado. Ah, ok. Y llegó a ser obispo del distrito de Sonora, uh-huh, también. Sí, por 4 ocasiones fue obispo. 4 periodos. 4 periodos. ¿Y cómo fue la dinámica de la familia en ese tiempo? Uy, tan hermosa, pasamos de todo. Sí. De todo pasamos.
En una ocasión, ¿puedo hablar anécdotas? Sí, no, adelante. En una ocasión íbamos para Hermosillo, Sonora, se nos terminó la gasolina a medio camino y dijo mi papá, pues no sé qué vamos a hacer, pero vamos a orar para que caminemos 300 kilómetros sin gasolina. Anda. Entonces nos pusimos a orar. Nos pusimos a orar y el tanque se volvió a llenar. Gloria a Dios. Se volvió a llenar el tanque de gasolina. Ya llegamos hasta el lugar donde podía él obtener dinero para seguir adelante. Qué bonito. Fueron muchas testimonio. Anécdotas que pasamos, muchas. Y sin lugar a dudas, sin lugar a duda, era la fe tenía que ser parte de la dinámica diaria de los hermanos de ese tiempo, ¿verdad? Sí, yo le platicaba a un hermano que mi papá se le daba 250 pesos por mes para su sustento cuando él era obispo. Fíjate, y era el obispo. Sí, pero mi mamá, una mujer muy trabajadora, siempre ella hacía empanadas, hacía todo lo que ella podía para ayudar a mi papá. Entonces pasamos unos tiempos hermosos. Para mí fueron tiempos que nunca volvimos a vivir. Memorias que quedaron en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, yo a esas memorias les llamo las piedritas que vamos dejando en el camino como el pueblo de Israel, que el Señor siempre les decía, levanta un montoncito de piedras para recordar a los que vienen detrás lo que hice. Y esas memorias, yo siempre en mi casa les digo a mis hijos, esas son las piedritas que vamos dejando, porque ese es el milagro, esa piedrita es el milagro que el Señor hizo. Esa piedrita es la vez que el Señor llenó el tanque de gasolina. Y tantas anécdotas, dice usted, de fe tan bonitas. Y cuéntenos cuando se quedaban, por ejemplo, los hermanos, los obispos presidentes, se quedaban en su casa también. En mi hogar, de mis padres se quedó el hermano Maclovio Gagiola, era el obispo presidente, el hermano Isidro Pérez Ramírez, el hermano José Ortega Aguilar, el hermano Camacho, entre ellos muchos hermanos. Mi mamá siempre era una mujer que para cuando llegaban los hermanos, ella tenía vajillas especiales, manteles especiales para recibirlos, para atenderlos, para darles a ellos lo mejor. Atenderlos. Yo no sé cómo le hacía mi mamá, pero ella le daba las mejores comidas. Era una mujer demasiado trabajadora, muy buena cocinera. Yo no creo verle llegado a mi mamá en lo bueno que era para cocinar, pero sobre todo algo que yo admiraba, que para cuando los hermanos se iban, la ropa de sus belices ya estaba lavada, planchada, almidonada. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Siempre. No, pues sí que era bien trabajadora, porque tenía ese detalle de atender a los hombres que se dedicaban a la predicación, ¿verdad? Y me imagino que a veces llegaban hasta con su esposa o familia, ¿verdad? El hermano Isidro llegaba mucho con la hermana Yolanda. Sí, y ahí se quedaban en la casa, no me acuerdo cuánto tiempo, pero nuestro hogar siempre estaba abierto para quien llegara allí. Decía mi mamá que aunque sea frijoles refritos y tortillas de harina, recién hechas. Ay, ya me dio hambre. Sí, fueron unos tiempos inolvidables. Qué bonito testimonio. Sí. Cuando yo era niña, también yo tenía 9 años, cuando yo tenía mi grupo de hermanas ancianitas que no sabían leer, y en mi mente yo dije, ellas nunca presentan capítulos. Entonces yo voy a hablar con ellas a ver si ellas están de acuerdo que yo les lea la Biblia. Me la cito los domingos una hora antes y yo les leo la Biblia para que reporten capítulos. Entonces yo le pregunté a mi papá, ¿cómo se le hace esta idea que yo tengo? No, mi hija, pues adelante, hazlo. Entonces a veces tenía hasta 30 ancianitas. ¿En serio?
que yo les leía la Biblia. Miren nomás. Y es que quien quiera ministrar es cuestión de decidirse, ver la necesidad y ponerse a hacerlo, ¿verdad? No hay que esperar el título, porque si no, el título de lectora de la Biblia para las ancianitas, pues ahí estuviera todavía sentada, ¿no? No, pues muchas felicidades, hermana, por ese trabajo que desde niña seguramente lo miró en su casa, con su papá, con su mamá, como ejemplo de fe, pero también de servicio a la obra de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otras anécdotas nos puede decir de ese tiempo? ¿Cómo era la dinámica en las iglesias? ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque muchos de los hermanos que quizá nos estén viendo no tengan idea cómo era la dinámica de la iglesia, el quehacer de la iglesia, cómo era. Éramos realmente, ¿cómo se miraban los hermanos? ¿Como familia realmente? ¿Cómo se miraban? Como familia. Yo me acuerdo que mi papá para el día de resurrección había una ramada grandísima en San Luis y cada quien se llevaba su colcha, lo que ellos podían, porque a las 4 de la mañana empezaba el culto matutino. Ándale. Pero ya para esa hora ya había ollas de menudo, ollas de tamales hechas, y los hermanos que tocaban se iban, toda la noche tocaban, cantaban, para esperar el domingo de resurrección. Todos y a juntos. las 4 de la mañana ya estábamos en el templo todos. Fíjese. Ahora a las 7 de la tarde no llegan, ¿es cierto? Era un tiempo hermoso. Yo le digo a mis hijos, esos tiempos ya no han regresado. Sí. Ya no, porque eran tiempos muy hermosos. Yo me acuerdo que en una ocasión mi papá estaba muy enfermo. Estaba muy enfermo, mi papá se estaba muriendo, tenía afectado el hígado y el estómago. Entonces nos llegó un ser sobrenatural. Yo he platicado siempre así, porque nos llegó un señor con vestidura blanca, como de manta, con huaraches. Llegó como a las 10 de la noche y traía una bolsita colgada así atravesada. A su casa. A mi casa llegó. Entonces mi papá estaba muy enfermo, no podía pasar la comida. Y y tocaron en la puerta. Y dijo mi papá, ¿quién será, mija? Le dijo a mi mamá, dijo, pues hay que salir, dice, a ver quién es. Y dijo, vengo buscando al hermano Blasito González, dijo él. Me enviaron para orar por él. Entonces todos nos quedamos así sorprendidos, su forma de vestir, como él iba, con huaraches. Y dijimos, mi papá dijo, ¿quién será? Y le dijo, ¿de dónde viene? Yo soy enviado por Dios, dijo, para orar por usted. Y me voy a quedar hasta mañana, le dijo. Pero ahora quiero orar para que cene. Y dijo mi papá, yo no puedo comer nada, nomás algo licuado y es todo lo que yo puedo comer. Entonces dijo el hermano, no, dijo, es que ahorita yo vengo a orar para que sane. Entonces oró por él y mi papá cenó, porque le dijo a mi mamá, le dijo al hermano, ¿qué tiene de cenar? Frijolitos y tortillas de harina, queso de rancho. Y dijo, sírvale, ahorita va a cenar. Mi papá se comió todo se tomó el café, todo como si no estuviera enfermo. Y entonces mi mamá acostumbraba en tiempo de verano poner catres afuera. Por el calor en San Luis. Pero cuando iba algún ministro, siempre le daba sábanas planchadas y todo. Entonces el patio de mi casa tenía pura arena afuera, entonces se miraban las huellas. Entonces dijo, usted se va a quedar aquí, hermano, y aquí va a dormir, y en la mañana me habla cuando ya se quiera ir para abrir la puerta. Y él se acostó, mi papá lo miró que se acostó, y mi papá pensando, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué se viste así? Entonces mi papá se levanta a las 4 de la mañana, ya no estaba. Ya no estaba, los candados en la puerta, no había huellas en el piso. Y mi papá se quedó sorprendido, dijo, él es un enviado de Dios. Sin duda, ¿no? Sí. Y sanó su papá. Y sanó.
sano. Qué mi tremendo papá. testimonio. Porque sí, decían que estaba diagnosticado con cáncer de hígado. Oh, Entonces, pues fue sano. gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, porque fueron milagros palpables. Amén. Mi mamá cuántas veces oraba por mis hermanos que estaban de muerte, ella estaba solita y oraba a mi mamá y apenas terminaba de orar y ya estaban sanos. O sea, miramos mucho la mano de Dios manifestarse. Sin duda, hermosos testimonios. Tengo aquí, hermana, que su padre, el hermano Blas González, además de ser obispo por 4 periodos en el distrito de Sonora, también formó parte en la mesa directiva nacional. Sí. ¿En qué área trabajó él? En asistencia social. En asistencia social. De hecho, cuando mi papá empezó en asistencia social, él fue de los que dijeron, pues tenemos que tener asistencia social. Lo llamaron a una reunión. Entonces, cuando ya miraron todo lo que él les planteó, es bueno para esto otro, para los pastores que ya se van a jubilar, no hay nada, ningún fondo para asistirlos a ellos. Y junto con eso también se formó la sociedad mutualista. Para los pastores. Para los pastores, y él formó parte de esa comisión. Ah, mire. Qué bonito bueno, no ha de haber sido, me lo está confirmando, ¿no? El crecer en un hogar donde la base es la fe, ¿verdad? Y me gustó escucharla recalcar que fueron tiempos muy bonitos, no enfatizó a la escasez, la enfermedad, el que papá viajaba por los trabajos de la iglesia. Usted se enfocó en lo bonito de ser hija de un hombre y una mujer que tenían la fe sobre todo, ¿no? Y el trabajo en la obra de Dios como parte de esa fe, porque yo puedo decir que tengo mucha fe, como dice la Biblia, ¿verdad? Mi mamá o mi papá fueron hombres de fe, mujeres de fe, pero aparte lo miró usted, ¿verdad? Sí, en una ocasión no había comida en la casa. Mi papá era obispo otra vez en ese tiempo y dijo mi mamá, ya éramos 8 hermanos, y dijo, ya nos íbamos a ir a la escuela. Y dijo, mamá, siéntense. ¿Y qué vamos a comer? Le dijimos. Ustedes siéntense, se van a tomar de la mano, se van a tomar un vaso de agua, pero vive mi Dios, dijo mi mamá, que cuando ustedes regresen esta mesa, porque tenía una mesa de 10 sillas, esta mesa, desde donde empieza hasta donde termina, va a estar llena de bolsas de comida. Entonces nos fuimos con el vaso de agua, le dimos gracias a Dios, jamás renegamos porque no hubiera comida. Nos fuimos, y cuando mi mamá regresó de dejarnos a la escuela, estaba un cheque debajo de la mesa, debajo de la puerta. Y dijo mi mamá, ¿y este cheque? Y era de un hermano que lo había llevado a la casa. Dice que él estaba desayunando cuando Dios le dijo a él, mira, tú todo lo que tienes en tu mesa para comer, y la esposa de tu pastor y sus hijos no tienen más que un vaso de agua. Ah, dijo, entonces voy a hacer un cheque. No recuerdo si fueron 500 o 1000 pesos en aquel tiempo, era mucho dinero. Entonces mi mamá todavía fue y le preguntó al hermano Muro a ver si él había llevado ese cheque. Sí, dijo, para que compre comida. Ya fue mi mamá cambió el cheque, se fue al otro lado y trajo mucha comida a la casa. ¿Y cuando llegaron de la Cuando escuela? llegamos, ya estaba todo. Gloria a Dios. Y allí le dimos gracias a Dios, porque en ese tiempo, si íbamos a salir a la escuela, orábamos, si regresábamos, orábamos, si había una bendición, nos tomábamos de la mano y le dábamos gracias a Dios por la bendición. Amén. O sea, Amén. Son milagros que te hacen llorar. Claro. Recordarlos, Claro. porque miraba la mano de Dios manifestarse. Amén. Amén. Y yo creo que deberíamos de seguir con esas costumbres, ¿verdad? Pero a veces estamos tan acostumbrados a estar bajo la nube de bendición que no nos damos cuenta, ¿verdad?
hablo por los que crecimos en la iglesia. Sí. No nos ha faltado nada, la bendición siempre ha estado, no seremos ricos, pero siempre hay, ¿verdad? Porque el Señor cumple sus promesas, Él suple todo, y vemos como esos hermosos testimonios que me encanta que los esté comentando para que podamos aumentar nuestra fe y decir, bueno, yo no he tenido ese momento, a lo mejor pues yo no he visto eso, pero tienes comida todos los días, ese ya es un milagro, ¿verdad? Ese ya es un milagro. Sí. Y en muchas otras áreas podemos decir, estoy viva cada día, ¿verdad? Es un milagro del Señor. Y a cómo está la situación en las ciudades, pues más milagro todavía, ¿verdad? Qué bonitos testimonios, hermana. Tengo también que muy jovencita usted se casó con el hermano Tomás Gabriel. No solo fue hija de pastor y de obispo, sino que después, desde muy jovencita, usted ya se casó y fue esposa de pastor. Ahora, ¿cómo era su vida ahora como esposa de pastor? Cuando yo me casé con mi esposo, él era asistente de pastor del hermano Mascareño. Ajá. Entonces después el hermano Mascareño fue obispo y mi hijo Tomás tenía 1 año 8 meses cuando nos mandaron a la 10ª iglesia, que había pasado de ser misión a iglesia. O sea, apenas se iba a formar, porque los hermanos que estaban en ese tiempo eran hermanos que venían de Sinaloa la mayor parte a trabajar y se volvían a regresar. Ajá. Entonces allí empezamos, en la 10ª iglesia empezamos. En la 10ª iglesia estuvieron por 11 años. Por 11 años. En la 10ª iglesia apostólica de Tijuana. Sí. Ajá. Sí, allí empezamos, había un templo a medio construir y mi esposo era un hombre muy trabajador. Muy trabajador, él no se quedaba, si él tenía dinero lo invertía en la iglesia, lo invertía en la iglesia y la iglesia no le debía nada. Su esfuerzo, su trabajo, su dedicación a construir, a que estuviera bien todo. Yo le ayudaba haciendo empanadas, hacía 300 empanadas por semana, a veces 2 veces por semana. Hacía tamales, hacía raspados para que hubiera dinero en primer lugar para pagar las letras del terreno. Entonces, estaban pagando todavía el terreno. Todavía nos tocó pagar ese terreno de Los Pinos. Entonces había que dar la letra cada mes y teníamos que sacar el dinero cada mes entonces sí trabajamos mucho. Sí, me imagino. Tengo aquí que trabajaron en 5 diferentes iglesias del distrito de Tijuana, que son la 10ª iglesia por 11 años, 2 años en la Rumorosa, algunos años más en la 4ª de Tijuana, en la 14, en Praderas de la Mesa, y en la 15, ¿verdad? Fue el último pastorado, y 2 años en Morelia. En Morelia, Michoacán. Ajá. Tuvieron una familia con 6 hijos, de los cuales le sobreviven 4. Sí. ¿Qué nos dice de su familia? Mis 4 hijos que me sobreviven, que son Tomás, Milka, Rebeca, Ruth y Bernabé. Entonces Tomás se bautizó ya grande. Cuando estábamos en la 15 se bautizó él. Pero unos hijos, pues, ¿qué pudiera yo decir, verdad? De mis hijos, pero han sido un apoyo enorme para mí. Tanto en los pastorados, nunca de causar problemas a la iglesia, siempre honraron a mi esposo. Bueno. En los pastorados siempre nos apoyaron y pues fueron unos hijos excelentes, muy trabajadores. Bernie siempre le ayudó a mi esposo en la 15. Desde que él era un niño, que estábamos en la 4ª iglesia, le ayudaba a despedir los cultos. Él tenía 8 años. Cuando él decía a mi esposo, le voy a dejar el lugar a Bernabé para que nos despida, y él se paraba ahí enfrente y despedía, porque le gustaba siempre andar con traje, corbata,
bien arregladito, pues Ajá. le gustaba ir los domingos Muy formal. al culto, muy formal. Sí. Sí, y él le gustaba ayudarle a mi esposo en lo que lo pusiera en la iglesia. Entonces, pues, ¿qué pudiera decir yo de mis hijos, mija? Tantas cosas. Y formaron parte también de una familia pastoral del sacerdocio, ¿verdad? De su casa. Y se llenó de nietos, hermana. ¿Cuántos nietos tiene? Tengo 6. Es Luis Alberto. ¿Y puros hombres? Puros hombres. Ándale. Luis Alberto, Cristian Germán y Armando Isaí, que son de Milka. Y luego de Ruth tengo a Carlos Isacar y Alexander. Ajá. Y de Bernabé tengo mi niño de 4 meses. El nuevo de la familia. El nuevo, Eliseo Bernabé. Puros Gabriel hombres López. Estoy viendo, sí. Y mi yerno y mi nuera. Sí, creció la familia y todos trabajando en la iglesia de alguna o de otra manera, ¿verdad? Qué bendición. En los años que estuvimos en la 15 formamos parte del coro, Ruth y yo. Ajá. Y Bernabé pues tocando la batería, después ya se fue a lo que era el ministerio, a ejercer el ministerio en la iglesia. Y hoy es un ministro, ¿en qué iglesia está él? En la tercera, como asistente de pastor. Mira, qué bien. Pues muchas felicidades por esa hermosa familia también pastoral que fueron en su momento y pues todavía siguen trabajando, ¿verdad? Ejerciendo labor pastoral, que eso nunca se termina. Hermana, me gustaría que nos contara un poquito de todos los ministerios que usted ha estado trabajando desde muy pequeña, porque se bautizó desde los 12 años. De los 12 años, me bauticé el 9 de mayo de 1967 y yo el 14 de junio iba a cumplir 13 años. Me bauticé en Hermosillo, Sonora, porque en ese tiempo estábamos otra vez en Hermosillo. Entonces allí me bauticé y en ese tiempo, cuando yo tenía 11 años, yo tenía el grupo de hermanos Ceris. Entonces ellos hablaban su dialecto y a mí me decían, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo puedo decir dame un vaso de agua? ¿No aprendió usted el dialecto de ellos? No, nunca me esforcé por aprender el dialecto de ellos. Sí les entendía unas cosas, pero no. Pero sí los enseñé a hablar español. Sí los enseñé cómo se decía. Yo de hecho, yo les llevaba café todas las mañanas. Yo les llevaba café. ¿Se los ganó con el café? Sí, mi mamá lo hacía y yo se los llevaba, les llevaba el azúcar, los atendía. Y me decía mucha gente, no, a ellos no, porque ellos es una tribu, pues son igual que nosotros, son mejor que nosotros. Sí, en muchas cosas. Ellos me apreciaban mucho a mi mamá, porque los enseñó a cocinar. Ellos se comían las carnes crudas, el pescado, la caguama, la carne de res, todos se comían crudo, con sangre. Entonces mi mamá los enseñó a cocinar a las hermanas. ¿Y se acercaban a la iglesia, a la congregación? Eran cristianos. Ya eran hermanos. Cristianos, llegaban allá a la iglesia. Y mi papá los hospedaba en la casa pastoral porque estaba sola. Entonces ahí los hospedaba y ahí se quedaban ellos. Sí, pero fueron unos tiempos muy bonitos, mija. Sí pudiera decir muchas cosas que pasaron, de escasez, de necesidad, pero yo creo que lo más hermoso es hablar todas las victorias que tuvimos, todo ese tiempo tan hermoso que pasamos, como hija, como esposa de pastor. Sí, porque al fin y al cabo, como seres humanos, estamos en este mundo y hay aflicciones, ¿verdad? Pero aún en esos momentos de aflicción, de tristeza, en el caso seguramente cuando falleció su esposo o algún ser querido, vemos la mano de Dios ahí también, ¿no? En un momento de escasez, en un momento de enfermedad, vemos la fe obrando también y cómo la familia de la fe también forma parte de eso hermoso, ¿no? Alrededor de la situación adversa siempre vemos la mano de Dios manifestada, ¿verdad? Manifestarse en nuestra vida en muchas áreas, en muchas áreas. Sí, hay tiempos de soledad, como cuando murió mi esposo, pasé tiempos difíciles, pero Dios ahí estuvo. Amén. Y ha estado conmigo hasta ahorita.
Y me imagino que a través de la iglesia, a través de los hermanos de la iglesia y pues su familia también, ¿verdad? Sí, Dios ha movido corazones y no me ha hecho falta nada. Gloria a Dios. Nada, porque Dios ha cuidado de mí en todas las áreas, en todas las áreas, y de mi familia. Y que ese también es algo que me gustaría que reforzara un poquito, porque hay muchas hermanas como esposas de pastor, ¿verdad? Que cuando fallece, eso lo sabemos, cuando fallece en este caso el pastor, es como ya, se terminó el ministerio de la esposa, ¿no? Y pues quizá por la institución ya no va a tener el nombramiento, no va a ejercer como esposa de pastor, porque ya no está el hermano. Pero el llamado de la mujer por parte de Dios, pues es para la persona, ¿verdad? Esté o no esté el compañero, usted, y nos lo dijo, desde los 9 años usted estaba trabajando en la iglesia. Sí, de los 9 años empecé trabajando con el grupo de ancianitas en la iglesia y a mí y después tenía hermanos que se adhirieron al grupo porque no sabían leer. Ya tenía hermanos más jóvenes que yo les leía la Biblia. Se hizo grande el grupo. Sí, y ya presentaban sus capítulos. Y usted, tengo aquí que ha estado trabajando en diferentes áreas, con las Dorcas. En su momento las damas eran Dorcas. Usted trabajó cuando eran Dorcas también, ¿verdad? En el distrito de Tijuana, junto con la hermana Malena de Mendoza. ¿Cómo fue ese tiempo o qué otros ministerios ha trabajado en la iglesia? El primer ministerio que trabajé, y me decidí a trabajarlo porque se me hacía muy difícil cocinar en los campamentos y ser yo la encargada del grupo. Tenía 25 hermanas y 5 varones que me ayudaban. Atendía 700 personas. Sí, bueno, aquí déjenme aclarar para los que nos están viendo que los campamentos a los que se refiere, los campamentos distritales, en sus inicios se hacía una sola comisión para atender a todos los camperos. Ahora no, ahora se acostumbra que cada iglesia con sus grupos de camperos lleva sus cocineros, ¿verdad? Pero en aquellos años que usted nos está hablando era de que si iban 600, 700, 800 camperos, era una sola comisión la que atendía a todos, ¿verdad? Me tocó atender, los más que atendí fueron 850. Wow. Pero yo siempre me esmeré por el grupo pastoral, por el cuerpo pastoral. Y una vez me dijo una hermana, si ellos son igual que nosotros, porque ellos, usted les pone mantel, les pone fruta, les pone jugos, les pone pan especial. Es que para mí el cuerpo pastoral, le digo, es de mucho respeto. Siempre fui enseñada así, que ellos son los que velan por usted y por mí, le dije a esa hermana. Entonces, para mí, y quiero destacar que para mí trabajar para el campamento fue algo que llenaba mi vida. Muchas veces estábamos cocinando y se derramaba el Espíritu Santo. Ay, qué bonito. Y las hermanas picando verdura y todo, y en bendición, y nunca se cortaron. El hermano Félix Gagiola fue testigo de eso, de que se agarraban en bendición las hermanas. Ay, se van a cortar. No. Con el cuchillo en la mano. Con el cuchillo en la mano y hablando en lenguas, porque ayunábamos una semana antes de ir a cocinar. Ay, mire, qué bonita lección. Ya me llevaba preparado el grupo yo, espiritualmente, para que no fuera a hacerle daño la comida a los hermanos. Claro. Nunca se me enfermó nadie. Gracias a Dios. Y es que todo lo que se hace dentro de la obra y al servicio de la obra de Dios, quizá alguien pueda pensar, ay, pero nomás iban a cocinar, ¿no? Pero es servir a la gente del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sí. Claro que se tenían que preparar, y qué bonito tradición, no sé cómo llamarlo, ejemplo que también nos está dando de que no importa el trabajo que hagas dentro de la iglesia, cocinar o limpiar o adornar, lo que sea,
es para servir a la iglesia y hay que prepararse, ¿verdad? Y tenían su recompensa en las actividades. Hermosas recompensas tenían. ¿Cuántos años estuvieron trabajando en esos campamentos? Pues yo me acuerdo que cociné 4 años a las 2 fraternidades, por 4 o 5 años, cuando ya mejor resolvieron que cada iglesia cocinara aparte. Ajá. Sí. Porque sí era ya mucha gente, ya después empezó a crecer el número, ¿verdad? De camperos, y no, ahora ya van casi 2,000 personas, ¿verdad? Sí. A los campamentos. Demasiado. Sí. Trabajó con la hermana Malena de Mendoza como secretaria tesorera de las Dorcas. Sí, el hermano Amalio nos llamó a trabajar. Y cuando me dijo a mí, dije yo, ay, Dios mío, no sé si también esto decir que sí o decir que no. Entonces yo hablé con mi esposo y le dije, ¿cómo ves? El hermano Amalio me llamó para decirme que si formo parte de la mesa directiva de las Dorcas. Me dijo, pues tú nunca dices que no. Pues es un reto para ti. Y yo te voy a apoyar en todo lo que yo pueda, porque de hecho quiero recalcar que mi esposo me apoyó en todos los campamentos, y el hermano Moroyoki, como andaban los dos juntos siempre, entonces ellos cuidaban, porque la birria la ponía en la noche a cocer 100 kilos de carne para otro día en la mañana. Y luego el menudo, yo no me 80, 90 kilos de menudo. Y ellos se quedaban cuidando las ollas, y siempre dejaba yo lo que a mí siempre me llamó la atención, dejar algo para los pastores que andaban cuidando. Les dejaba una mesa con jugo, con la cafetera, con galletas, pan, para que ellos tuvieran en la madrugada, no anduvieran sin comer nada. Sí. Entonces siempre yo me esmeré todo lo que pude, y siempre le he dicho yo a Dios que estoy satisfecha de mi trabajo. Gloria a Dios. Sí. Sí, me qué siento feliz por hacer lo que he hecho hasta ahorita. Qué bueno, qué bueno. Es muy bonito que diga eso, porque no todas las personas pueden decirlo, ¿verdad? Y me gusta que lo diga, porque su trabajo lo ha hecho además en diferentes áreas, hermana. Sí. Como usted lo mencionó, primero como hija del obispo, el hecho de ofrecer su espacio en la cama, su cuarto. Sí. Hay otros hijos de obispo, hijos de pastores que pueden llegar a renegar, ¿no? Pero he escuchado testimonios que dicen, yo con gusto agarraba mi frazada o mi cobijita con mi almohada y dejaba mi cama para los hermanos, porque yo sabía que era bendición para mí, ¿no? Me tocó escuchar hace poquito eso de un hermano, y dije, qué bonito que no todos los niños pueden decir eso, no todos en su momento que digan, a ver, salte porque va a venir, o que ya sabían que iba a llegar el hermano y solitos arreglaban su cuarto porque iba a llegar alguien. Nosotros nos preparábamos con tiempo para arreglar las recámaras para recibir a los hermanos. A los hermanos. Sí, le ayudábamos a mi mamá en todo ese trabajo. Sí. Y pues te sientes satisfecha por lo que pudiste hacer. Así es. Y siempre que, aquí nomás una ocasión me ha tocado cocinar, pero donde quiera que he servido para la obra de Dios, me siento satisfecha. Sí. Me siento contenta porque el Señor me ha permitido lograr todo el trabajo y hacerlo con gusto. Sí. Sí. Sabiendo para quién se hace, ¿verdad? Sí. Sabiendo para quién se hace. Y de quién tenemos la recompensa. Amén, de Dios. Amén. Sí. Así es. Hermana Ogla, ¿qué otros ministerios ha ejercido dentro de la iglesia, además de esposa de pastor? ¿Qué otro trabajo ha realizado que le llene también así a usted? Quiero recalcar algo de lo de Malenita. Ajá. Y yo, cuando trabajamos en el distrito, a veces se nos hacía noche y andábamos a veces sin comer, tú sabes lo que es el trabajo. Sí. Entonces me decía Malenita, muchas veces traíamos una manzana, un plátano, una naranja, una botellita de agua, y decía ella, tú te tomas la mitad y yo me voy a tomar la mitad. Tú te comes la mitad de la manzana, yo la mitad. Ajá. Y no, fuimos
y hemos sido muy amigas, y todo lo que hicimos, yo me siento satisfecha porque Dios nos concedió grandes triunfos. Andar las dos de compañeras, jamás tuvimos desavenencias. Qué bueno. En los 2 No, años y eso es bien importante para trabajar, contentas, sí. Bien contentas las dos. No, mira, Ogla, vamos a hacer esto así. Sí, está bien. Y estábamos siempre de acuerdo las dos en hacer el trabajo, y cuando regalamos las bolsitas con las botellas de agua, todo lo que dimos en la entrada del campamento, y las hermanas, ¿cuánto nos va a costar? No, nada. Son para ustedes. Ay, bien contentas las hermanas, y pues yo me sentía contenta porque todo lo que logramos, lo logramos, hicimos todas las cosas bien, y Dios nos bendijo grandemente. Amén. Grandemente, y tuve el apoyo de mi esposo, y como el hermano Josué también, Malenita, el apoyo del hermano Josué. Y pues estoy contenta, mija, por todo lo que el Señor me ha concedido. Amén. No sé si le gustaría agregar alguna anécdota, algún testimonio, además de los que ya nos contó, que sirvan para las personas, hermanos nuevos, sobre todo en la iglesia, que sepan cómo lo que hace Dios con su pueblo, ¿no? Sí. Yo quiero decirles a las esposas a las que fueron esposas de pastor, que se sientan contentas, porque nuestro trabajo no termina, porque si no, ya no somos esposas de pastor, tenemos mucho trabajo tanto en nuestro hogar como en la iglesia. Amén. No lo podemos desempeñar al 100% como antes, pero yo siempre me gusta aconsejar a mis hijos, a mis nietos. ¿Cómo ves, mamá? Me dicen mis nietos, ¿cómo ves si hago estas cosas? No, pues estaría mejor que lo hicieras de esta forma. Y yo en el consejo, yo siempre los he apoyado, los he ayudado con oración, con todo lo que yo puedo hacer. Entonces yo quiero decirles a las esposas de pastor que ya no están ejerciendo ahorita, que se sientan contentas, que se sientan satisfechas, porque todo lo que hicieron, lo hicieron como para Dios. La recompensa de Él la vamos a tener. Amén. Entonces yo quiero pues motivarlas a que ellas sigan adelante, que sigan hasta lo último. Amén. Para mí, Dios lo ha llenado todo. Gloria a Dios. No ha hecho falta nada. Amén. El Señor ha llenado todos los espacios. Yo le digo a mis hijos, Dios para mí ha sido todo. Yo no he ocupado nada más. Le digo, yo me siento satisfecha y lloro de gusto porque siento que lo que hice y todo lo que hice lo hice como para Dios. Amén. No pensando en quedar bien con nadie, sino con Dios. Para mí fue una satisfacción enorme trabajar con el cuerpo pastoral, atenderlos en los campamentos. Eso me llenaba de satisfacción a mí y a todas las hermanas que trabajaron conmigo. Pero yo quiero decirles a las hermanas que sigan adelante. Amén. Que nuestra carrera no ha terminado, tenemos mucho trabajo que podemos desempeñar aconsejando en la consejería, en lo que podamos hacer tanto por nuestra familia, porque ellos van empezando, ser alguien que luchemos hasta el último momento de nuestra vida. Para mí, Dios ha sido todo. Gloria a Dios. Desde niña, desde que yo empecé a crecer, yo cuando era una niña de escasos 6 años, me gustaba en la noche salir y ver las estrellas, y yo le decía, mi mamá me dice que detrás de esas estrellas tú estás. Y yo te amo tanto, aunque no te puedo ver, pero yo te siento. Y yo era una niña. ¿Pero por qué? Porque tuvimos una madre que sirvió a Dios con todo su corazón. Amén. Y siempre nos inculcó el servir a Dios, el trabajar. Y siempre ella nos decía, cuando trabajes para la iglesia, hazlo como para Dios. Amén. No lo hagas como para que te digan, ay, la hermana hizo esto. No, hazlo como para Dios, porque Él es el que te va a recompensar. Amén. Y eso te llena de satisfacción.
Sí, cómo no. Y pues todos los que van empezando también en el pastorado y sus esposas, que sepan que esta no es una carrera tan fácil, pero con la ayuda de Dios logran grandes triunfos. Yo empecé haciendo raspados, después la hermana Norma Mascareño, porque yo trabajaba aquí con ella en la primera iglesia, hacíamos 300, 500 empanadas, y yo le decía, yo quiero ser como usted, hermana Norma. Yo tenía 16 años, y yo le decía, yo quiero ser como usted y trabajar. Sí, mija, yo te voy a enseñar y Dios te va a ayudar, y esto que estás aprendiendo, tú lo vas a hacer después en tu iglesia. Y sí. Se cumplió. Se cumplió, y yo les digo a las hermanas que las que van empezando pueden hacer grandes cosas. Amén. Sí, porque para Dios, para trabajar en la obra de Dios no hay límites. Ni edades. No. Sí. Gracias a Dios por todo lo que Amén. Me ganó la pregunta, porque eso es lo que yo le iba a decir, porque déjeme decirle que aquí en el equipo tenemos a una pareja que está por iniciar el ministerio pastoral, y esas palabras que usted les acaba de dar, yo le iba a pedir que les diera un consejo, pero ya me lo ganó. Ya escucharon el consejo ellos detrás de cámara, ¿verdad? Y pues quiero ya nada más agradecerle, hermana Ogla, por su tiempo, por compartir con nosotros estos hermosos, voy a llorar, estos hermosos ministerios, testimonios, ¿verdad? Porque no importa en la etapa de vida que uno esté, siempre aprende, siempre sigue creciendo. Y me encantó eso que dijo desde los 6 años, porque yo lo viví, ¿verdad? De dialogar con Dios. Sí. Y desde niña le agradezco mucho, que me haga llorar, le agradezco mucho sus testimonios, hermana. Dios le pague. Usted es una mujer de ejemplo de fe, de entereza en la obra de Dios, ¿verdad? Completa y dichosa nos lo está expresando. Le agradezco mucho. Sí, quiero recalcar algo que se me había pasado. Cuando iniciamos el pastorado en la iglesia, mi esposo, tú lo conociste. Sí. Entonces sí, él me aconsejó, mira, mija, ya nos vamos a ir a pastorear una iglesia. Yo sé de qué cuna vienes tú, siendo hija de pastor, siendo hija de obispo, pero te voy a pedir algo. Cuando alguien te falte al respeto, te humille, te diga cosas que te hagan sentir mal, tú quédate callada, honra mi pastorado. Y Dios me lo concedió, mija. Amén. Dios me lo concedió en quedarme callada muchas veces. Muchas veces me quedé callada, y mi esposo siempre me agradecía, me decía, ay, mija, te agradezco tanto que nunca me hayas deshonrado en mi matrimonio, en mi pastorado, sino que siempre haya sido ejemplo como esposa de pastor. Amén. Y yo le doy gracias a Dios, mija, por todo. Le vuelvo a dar gracias a Dios, y no me cansaré de agradecerle a mi Dios por todo lo que Él ha hecho conmigo. A mí lo que me gustó mucho fue aprenderme salmos de memoria y recitarlos. Y pues un día, si Dios me concede, quiero recitar unos de tantos que me sé. A ver, si quiere aprovechar, la cámara está, si quiere aprovechar. Quiero decir un salmo que a mí me gusta mucho. Dice el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados.
Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Salmo 90. Amén. Nombre y gloria de Dios. Qué bonito los recitó. Dios le pague una vez más, le agradezco Amén. este tiempo, y yo sé que va a ser de bendición el escuchar estos testimonios y el conocer un poquito, que nos haya permitido conocer un poco más de la vida de usted, ¿verdad? Y de su familia. Dios le pague, hermana Olga. Amén. Dios les bendiga y gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros este hermoso testimonio de vida. Dios les bendiga. Paz de Cristo. Te habla Mónica Liliana Pérez, y junto a un grupo de hombres y mujeres de la Primera Iglesia tenemos este proyecto que se llama Conociéndonos. ¿Y de qué se trata? Pues de conocernos. ¿A quién? Pues a ti. O si tienes algún líder o a tu pastor y te gustaría conocerlo mejor o que lo entrevistáramos, pues invítalo, que nos contacte. Queremos entrevistarlo, queremos saber más de él, todas sus áreas, sus facetas. Además de pastor, ¿qué hace? Queremos saber de él. La silla está vacía.